corre yarda a yarda con nosotros y llega a la zona de anotación. Porque las defensivas ganan partidos, pero las ofensivas anotan los puntos. Aquí inicia Playmakers Radio. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ahora sí estamos transmitiendo sin fallas técnicas, esperemos. Nuestro programa, nuestro podcast también, gracias al TEC de Monterrey, que nos ha pues tenido aquí en su cabina de radio ya desde hace varias semanas. Buenas noches, mi nombre es Santiago Corona, gracias Mario Uscanga, pues en la operación del audio y del video también. Estamos ya transmitiendo a través de una imagen, de una cámara de video Sony profesional muy bonita, también propiedad aquí del TEC de Monterrey. Muchísimas gracias. Tenemos información de la NFL como todas estas semanas. Cada vez menos días faltan para el inicio de la temporada. Creo que hoy faltan 87 días. Vi por ahí imágenes de Jordi Nelson, número 87, estas fotos que ponen en redes sociales con el número de algún jugador destacado, recordando el número de días que faltan para el kickoff de la temporada NFL 2017-2018. Rudy, tenemos nuevamente aquí al buen Mauricio Gutiérrez. Mauricio, buenas noches y bienvenido de vuelta aquí a Playmakers Radio. Buenas noches, pues ya de regreso después de un tour que tuve tanto en Mexicali como en Los Ángeles, ya de regreso. La verdad es que extrañaba mucho estar aquí con ustedes y poder aportar ese, pues ahora sí que el aspecto fantasy de toda la NFL y todo el alboroto que ya causa el fantasy. Estamos a 87 días y la verdad es que es el momento perfecto para comenzar a platicar de fantasy y ya prever lo que van a ser los drafts en agosto. Pues lo vamos a hacer en esta emisión de hoy. ¿Te nos casas también ya, Mauricio? Así es, me acabo de comprometer, le mando un saludo a mi Saludos prometida. A Gemma. Ahora ya dejó de ser la novia, ahora ya es la prometida. Ya no sé cómo referirme a ella. La prometida, Rudy. Saludos, Gemma. Entonces, pues saludos, así es. Muchas gracias por las felicitaciones y los buenos deseos a todos los que me felicitaron. Claro, completamente de corazón les deseamos lo mejor a ti y a Gemma. Rudy, Jacinto, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago, Mauricio, todos los que nos escuchan? Ahora sí, con cámara súper profesional, sí, estuvimos trabajando en ella. ¿Se ve bien por ahí? Se ve fantástico, wow. No volvemos a tener problemas con la señal. Muchas gracias, Mario. En las instalaciones. Mario, gracias por apoyarnos con esto. Claro que sí, mucha información de la NFL, Santiago, sé que lo digo cada semana, pero cada semana es cierto. Sí, lo dices cada semana. Mira que encontrar receptores con los que encontró Baltimore, no a uno, sino a dos, en una misma semana, a inicios de junio, a mediados de junio en realidad, yo no recuerdo un caso de esta forma. Normalmente nos esperamos a los juegos de pretemporada que empiezan a cortar a jugadores, entonces ya los rosters empiezan a ser un poco más fluidos, pero en esta temporada baja donde en realidad no suelen haber noticias, me sorprende mucho lo fuerte que apuesta Baltimore para reforzar su posición de receptores. También vamos a estar hablando de cuáles novatos debemos de tener muy presentes para la temporada de Fantasy Football que se avecina 2017. Nombres muy interesantes que vamos a estar discutiendo con Mauricio. Pues si quieren, arrancamos de una vez con este tema del Fantasy. Y bueno, antes de que te fueras, estuviste fuera 4 semanas, me parece, menos, sí, Mauricio. Pues acabábamos prácticamente de terminar de analizar el draft. Rudy se encargó de destacar a jugadores seleccionados no solo en primera, segunda ronda, sino hasta séptima ronda. Pero bueno, el tema del draft, del fantasy fútbol, que es algo que muchos de nuestros amigos juegan, nosotros también jugamos. Y bueno, además tenemos a un par de expertos en fantasy que son Rudy y Mauricio. Uno más experto que otro, vale la pena aclarar. Tú eres el experto y yo soy el analista, No, tú eres el que está certificado en entidades estadounidenses. Tú eres el gurú, ¿no? Nos decías. Analista. Analista. El gurú, dice Mauricio. Bueno, sí, es que tenemos que aprovechar que lo tenemos aquí. Mauricio, si quieres, antes de hablar de eso, invita a la gente que nos ve y nos escucha a seguirte a través de Estadio Fantasy. Sí, tengo el sitio estadiofantasy.com, ahí pueden pues leer
todo mi análisis, rankings, etcétera, todo el mundo del fantasy. Tengo artículos para los novatos que están comenzando. Hace poco publiqué un glosario de fantasy fútbol que me parece que es una herramienta muy buena para aquellos que no están familiarizados con el argot, con esos términos que a veces uno no alcanza a comprender en fantasy fútbol, que se ha vuelto muy especializado. También en mis redes sociales, en @mgutierrezNFL, ahí estoy al pendiente pues casi todo el día de cualquier duda que tengan relativa al fantasy. Muy bien, Mauricio, pues sí, síganlo. Yo les recomiendo mucho seguir Estadio Fantasy. Y bueno, no es muy temprano todavía, a 87 días, para pensar ya en ir armando nuestras ligas de fantasy. Te voy a decir la verdad y no. Hoy estaba escribiendo un artículo que próximamente lo verán ahí publicado, 20 tips para dominar tu draft de fantasy fútbol. Y en la introducción me aventé ahí una frasecilla, y el momento ideal para comenzar con la preparación del draft de la temporada venidera es el primer minuto en cuanto acaba la temporada anterior. Ándale. así de drástico. ¿Por qué? Porque el fantasy fútbol se volvió un juego en el que hay que estar informados. Sin la información necesaria, te vuelves no competitivo. Entonces, para ser competitivo tienes que estar informado, y la información de NFL, como lo hemos visto, no para. Todos los días tenemos información de NFL. El día después del Super Bowl ya empezamos con los rumores de agencia libre. Luego viene la agencia libre y entonces comienzan los movimientos que afectan rosters de los equipos, afectan los propios jugadores que llegan a nuevos equipos, los jugadores que firman otra vez con sus equipos con los que estaban, etcétera. Luego viene el draft, los novatos. Es decir, la vorágine de información afecta al fantasy fútbol. Oye, Mauricio, en muchas ligas de fantasy siempre vemos a algunos competidores que se quedan rezagados en los últimos lugares y que ya no se levantan. ¿Ellos no están bien informados? No, puede ser que sí, ¿eh? La verdad es que el tener información no te asegura tener una buena temporada de fantasy fútbol. Hay muchas cuestiones, pero sí tener la información y estar preparado antes de tu draft sí te da muchas mayores posibilidades de ser competitivo. Y en esas ligas, esa gente que a veces abandona los equipos porque ya les está yendo mal, les doy un consejo para ponerle... Dedíquense a jugar a las canicas y para que no sea Rudy, menos competitiva la liga. No, Rudy, pongan castigo para el último lugar en la liga. Un tatuaje. Bueno, no seas tan drástico. Hay ligas... Hay de todo, Santiago. Un tatuaje del equipo rival. No. En la frente. No, de hecho hay ligas. En el libro de Matthew Berry, que es uno de los gurús de fantasy. ¿Cómo se llama? Matthew Berry. Trabaja Matthew para Berry. ESPN. El libro se llama Fantasy Life. Bien. Él narra cómo hay ligas en las que el castigo para el último lugar es precisamente un tatuaje que lo eligen los otros 11 jugadores. La única condición es que no sea obsceno y que no sea en un lugar visible. Creo que el año antepasado el perdedor se tuvo que poner un tatuaje con la cara de Justin Bieber en una nalga. No, fatal. Así. Fatal, se te acaba la vida. Yo no estoy diciendo que pongan un castigo de esa magnitud en su liga, pero sí a lo mejor vístete de botarga y pide dinero en la Minerva o en el Ángel ¿Qué de prefieres, un Independencia. tatuaje de la cara de Justin Bieber o de la cara de Roger Goodell? Híjole, qué difícil. No, pues 2 de Justin Bieber para llevar. Uno en cada... No, en Tanto cada Godel, brazo. Rudy. Mira, a mí Justin Bieber no me ha hecho nada personalmente. Roger Goodell sí. Personalmente te hizo Como algo? aficionado de la NFL, por supuesto. Ah, no, Bueno. no te resientas. No haces nada con resentido. digo, es un castigo Yo quiero mucho a Goodell. duro tener un tatuaje que tú no deseas tener. Entiendo lo de que sea en un lugar no visible por Sí. pues, políticas que hay. Incluso imagínate que en tu lugar de trabajo, ahí no puedes llevar tatuajes, ¿no? Entonces ni modo que vayas sin ropa a trabajar, solamente así te verían Un el castigo tatuaje. que viví de primera mano, que pusimos en una liga en la que participo. De hecho, en la primera liga de fantasy, bueno, con los amigos, con los primeros con los que jugué fantasy fútbol, normalmente nos juntamos a ver el Super Bowl, armamos carne asada. El castigo para el último lugar de la liga de fantasy fue meserear durante esa comida hasta antes de que iniciara el Super Bowl. Excelente. Pues Muy es- original. Y vestido de mesero, ¿eh? Sí, claro. Pues, ¿cómo que qué? Como mayordomo. Así es. Un saludo a Turi, que por cierto se llevó ese honor. Sí, yo lo único que agregaría a todo lo que nos contó Mauricio antes de lo del castigo es que antes la información era muy difícil de conseguir. Tú lo sabes, Santiago, buscabas periódicos o revistas o algún reportaje, era información que nos llegaba a cuentagotas. O en realidad el problema es que tenemos una saturación, un exceso de información. Hoy se vuelve más importante saber filtrar
la información que nos llega, Eso es cierto. aprender a discernir qué información de lo que está saliendo le podemos dar algo de credibilidad y cuáles son simplemente noticias que están sacando los medios para tratar de inflar a jugadores o tratar de crear expectativas que finalmente no se van a realizar. No nos podemos creer todo lo que sale en el verano. Yo generalmente cuando salen notas positivas soy muy escéptico porque es muy fácil inflar a jugadores. Cuando salen notas más negativas, le pongo un poco más de atención porque es más difícil hablar mal de alguien que hablar positivamente de ellos. Y cuando se prolonga mucho esta información positiva, entonces ya le empiezo a dar un poco de credibilidad. Cuando te lo empiezan a reportar varios periodistas, entonces significa que varios están corroborando la información, entonces podemos de alguna forma filtrar esa información. Así es. Bueno, pues entonces, a ver, ya me respondiste, no es temprano, al contrario, bueno, en ese sentido, con tu respuesta ya... Pues no estamos tarde todavía porque muchas ligas apenas se empiezan a organizar, grupos de amigos, ¿no? Que se empiezan a poner de acuerdo, ¿cuándo nos vemos? ¿Cuándo? O las ligas a distancia, ¿cuándo hacemos una conversación en vivo para armar la liga? Pero, bueno, de hecho se pueden armar un día antes del kickoff, ¿no? Ok, a ver. Tenemos por un lado a los jugadores veteranos, que hay un universo de jugadores que se espera tengan un buen rendimiento este año para tomarlos en fantasy, pero también, Mauricio, está el tema de los novatos. ¿Por cuál quieres empezar? El que ustedes digan, si quieren. Vámonos, si quieres, al tema de los novatos, que creo que puede ser un poquito más fácil. Hay novatos destacados que podamos tomar ahora en nuestro draft en primeras rondas. Recuerden, amigos, que los drafts de fantasy tienen 16 rondas, ¿me dijiste? Sí, en promedio, las ligas estándar de 12 equipos normalmente tienen 16 rondas en su draft. Y bueno, hay recomendaciones para ver qué posición tomar en las primeras rondas, pero estaremos viendo o estaría recomendable, Mauricio, tomar a alguno de estos novatos en primeras rondas de un draft de fantasy fútbol. Este año estamos viendo, bueno, estoy yo detectando desde hace tiempo una tendencia, hay un alboroto con los corredores novatos. Estoy confiado en que este año van a regresar a ser confiables los corredores en general. Hay que recordar que el año pasado se demeritó mucho el valor fantasy de los corredores, sobre todo en las primeras rondas. Y aunado a esto, a la necesidad de tener buenos corredores en tu equipo de fantasy y al que yo llamo efecto Ezequiel Elliott, estamos viendo muchos novatos siendo seleccionados en fantasy. Por mencionar algunos, los voy a decir por orden de prioridad de ADP. Exactamente, por orden de cómo están siendo seleccionados en este momento. Leonard Fournette en segunda ronda, Christian McCaffrey cuarta ronda, Joe Mixon cuarta ronda, Dalvin Cook sexta ronda, Samaje, ¿o cómo era el nombre, Rudy? Samaje Perine. Okay, está complicadito el nombre. Perfecto. No eres el único que se equivoca, has escuchado en podcast y también los corrigen al aire. Okay. Ya se acostumbrarán, ya saldrá cuál es la pronunciación correcta. Y Kareem Hunt en décima ronda. También puedo agregar a Marlon Mack, Deonta Foreman, Alvin Kamara. Realmente es algo raro que veamos tantos corredores siendo seleccionados en drafts de fantasy. ¿Es arriesgar mucho tomar a un novato en primeras rondas de fantasy? Depende. Por ejemplo, Leonard Fournette, y lo hablábamos ahorita antes de entrar al aire, en segunda ronda me parece que sí es demasiado riesgo. Creo que la gente que está apostando por Leonard Fournette está pensando totalmente en Ezequiel Elliott. Ese jugador que fue el primer corredor seleccionado en un draft, con mucho talento, que llega a un equipo que lo va a utilizar mucho, nada más que las situaciones son totalmente diferentes. Hay que recordar que cuando Ezequiel Elliott empezó a ser seleccionado en primera ronda el año pasado, todos pensábamos que su quarterback iba a ser Tony Romo, ¿no? Que tenía una línea ofensiva de las mejores en la NFL, y esto no lo va a tener Leonard Fournette en Jacksonville. Si bien va a tener los acarreos porque no tiene quien le compita con el puesto, ni Chris Ivory ni TJ Yeldon se vuelven competencia real, sí va a ser difícil que ese volumen lo convierta a puntos fantasy. Me parece que sí es un running back 2, es decir, ahí parte. Que puede terminar, exactamente, que puede terminar entre el 12º y 24º mejor corredor en fantasy, me parece que sí, pero
a como estoy viendo y a como ha subido su posición promedio de draft, no se me haría descabellado que para agosto lo estemos viendo seleccionando a últimas de primera ronda, principios de segunda, y la verdad es que sí, llevo mucho riesgo. Prefiero, y me voy a adelantar, a Joe Mixon. Joe Mixon en estos momentos, si alguien ya está haciendo draft de fantasy, el valor de Joe Mixon en cuarta, quinta ronda me parece formidable. Mucha gente le da miedo, oye, es que está Jeremy Hill. Perdón, vean lo que hizo Jeremy Hill el año pasado. Ha venido en decadencia cada año. Nada. Oye, es que Giovanni Bernard probablemente no esté listo para la semana 1. Entonces, Joe Mixon sí, eventualmente se convertirá en un ataque terrestre por comité, pero creo que Joe Mixon tiene muchas posibilidades de quedarse con el 70% del total de los acarreos. Y en fantasy, y sobre todo en la posición de corredor, el volumen te implica muchísimo. ¿Qué tanto debe tomar en cuenta un aficionado a un jugador que llegó a un equipo y que le vemos posibilidades de ser titular desde la jornada número 1? ¿Como quién se te... ¿Adrian Peterson? O sea, ¿alguien ya veterano no, o de los novatos? Seguimos hablando de novatos. De los novatos. Seguimos hablando de novatos. Fournette seguro será el titular indiscutible. Por ejemplo, Christian McCaffrey también creo que será titular, pero Jonathan Stewart seguirá con los Panthers teniendo acarreos. Christian McCaffrey me gusta para fantasy, me gusta más en ligas PPR, es decir, que dan puntos por recepción. Samaje Perine, el que hablábamos, mucho se ha hablado que tiene todo para quitarle el puesto titular a Rob Kelly, pero esa es una situación que vamos a tener que ver muy de cerca en la pretemporada. Esas son las batallas y volvemos a la información. La pretemporada antes del fantasy o antes de esta vorágine de información, pues no la seguíamos mucho. Y ahora es importante por ese tipo de batallas. El novato que está peleando con un veterano por el puesto, y eso es importante seguir. Por ahí va mi pregunta, Mauricio. Es decir, analizar, o la importancia de analizar a un novato que llega a un equipo en donde se espera que tenga un impacto inmediato, o es un novato que posiblemente tenga muy pocos acarreos, en el caso de los corredores, tengan muy poco el balón, porque llegan a un equipo donde hay veteranos consolidados de los cuales se espera un gran rendimiento. Si me permiten categorizarlos en tres grandes categorías, te pondría a los titulares, Leonard Fournette, Christian McCaffrey y Joe Mixon. Me parece que esos llegan a ser, o van a llegar a ser titulares en sus equipos. ¿Y en qué orden los tienes? ¿Los tienes Fournette, Mixon? Fournette, McCaffrey ahorita y Mixon. Ok, yo ahí voltearía a McCaffrey y a Mixon. Que para ti Mixon tiene más valor en ese momento. Sí, hoy está leyendo, parece que Gio Bernard se especula, podría perderse alguna de las primeras semanas de la temporada regular. Esto dejaría a Jeremy Hill como corredor titular por lo menos al inicio de la temporada, y por lo menos a Mixon le estarían dando las oportunidades de terceros downs, que sabemos es muy buen receptor. La parte de McCaffrey a mí me preocupa un poco más porque le dieron una extensión de contrato a Jonathan Stewart, que ha sido bastante competente siempre que se ha mantenido en el campo, porque también se lastima mucho, pero también que tomaron a Curtis Samuel por ahí, entonces creo que puede haber una duplicidad de roles que le resten, ¿qué te gustó? Unos 5 o 6 toques por partido, y entonces se vuelve un poco más volátil o arriesgado usar a este jugador. Si lo de Giovanni Bernard se confirma y Joe Mixon demuestra lo que todo mundo cree que es en pretemporada, seguramente yo también subiré a Joe Mixon. Quizá, a lo mejor en mis rankings, si va a ser muy descabellado y va a diferir mucho del ADP por encima de Leonard Fournette. Puede ser. Pregunta del público, nos dice Alberto Maldonado Barba, y yo voy a replantear la pregunta. ¿Leonard Fournette o Marshawn Lynch? Marshawn Lynch. Ay. Así al ADP al día de hoy. Marshawn Lynch. Okay. Claro, Marshawn Lynch. Entonces estamos hablando también Marshawn Lynch arriba de McCaffrey. Quizás sí, sobre todo por su potencial de touchdowns. Y arriba de Mixon. No, yo preferiría Joe Mixon en estos momentos. Ok. Oye, Alberto Maldonado también nos había hecho una pregunta antes, ya no lo veo por aquí, decía, como aficionado, ¿qué páginas nos recomiendan? Me imagino que se refiere a temas de fantasy fútbol. Estadio La Fantasy. primera, por supuesto, yo le di Fantasy. Estadio Fantasy, yo le di Rotoworld. Hay que estar siguiendo todos lo que se le llama blurbs de noticias, que son noticias, mini noticias que salen todos los días. Le pasé mi Twitter, @ParadojaNFL, cualquier duda ahí estamos. Y playmakersradio.com.mx, ahí vamos a estar actualizando. Ya nomás para cerrar el tema de los novatos. Las categorías, estábamos en los titulares, que son estos tres que nombramos. Sí, tienes razón. Faltan. Después me voy con aquellos que pueden llegar a ser titulares, pero no lo serán de inmediato. En esa categoría pondría a Dalvin Cook, a Samaje Perine, a Kareem Hunt y quizá... ¿De Kansas City?
Kareem Hunt de Kansas City, quitándole el puesto eventualmente a Spencer Ware. Y quizá a Marlon Mack, quitándole el puesto o muchos acarreos a Frank Gore. Sí, nada más con los Colts, yo sé que se están emocionando mucho. Marlon Mack es más un velocista de línea recta, Sí. le gusta mucho correr por las bandas, su especialidad no es correr entre los tackles, ahí es donde Frank Gore hace el pan nuestro de cada día. De eso ha vivido Frank Gore, de su inteligencia y saber correr entre los tackles, aunque ya no te genere muchas yardas después de contacto. Y por ahí también queda algún vestigio de Seattle. ¿Recordarás algún jugador, un corredor? ¿Quién? ¿CJ Prosise? No. Un jugador que está acompañado de Christine Michael. No Sí. vas a creer en Christine Michael. No. por Bueno, ese es favor. uno. También hay otro de Seattle, ¿te acuerdas? ¿Quién? Turbin, Robert Turbin. O Es sea- más competente. No lo digo porque sean mejores o peores talentos No, me queda claro. que Marlon Mack, pero sí Pero tienen más tendrá que experiencia. ganarle el Así puesto, es. eso sí. Es tal cual eso. Sí, y también mucho en los corredores, sí, hay que ponerlo en perspectiva. El corredor novato es el jugador que mejor se ajusta de inmediato a la NFL. La transición es mucho más fácil que si fueras un wide receiver o un tight end. Entonces eso también me queda claro que puede ser más fácil que un corredor impacte de inmediato. Y en la última categoría que tengo a esos corredores que pueden estar fuera del radar de la mayoría, pero que se pueden volver relevantes si sucede algo con el titular. Alvin Kamara, ¿De los Saints? de los Saints, Deonta Foreman de los Texans. Texans, por si algo le sucede a Lamar Miller. Que se lo coma Deontay Foreman, por ejemplo. ¿Y qué otro? Dicen Exactamente. que trae sobrepeso, bueno. no- Joe Williams de San Francisco, que por ahí se rumoró mucho que le va a quitar el puesto titular a Carlos Hyde. Yo lo dudo. Realmente dudo que Carlos Hyde vaya a perder la titularidad. A lo mejor sí, pero eventualmente, no inmediato. Y hay otro nombre por ahí. Jamal Williams de Green Bay también pudiera hacer lo suyo con Ty Montgomery. ¿Y qué otro tienes en mente, Rodrigo? Dos nombres de peligro con estos que nos diste. Con Joe Williams en San Francisco, teórico número 2 corredor del equipo que se especializa Sí. en acarreos de zona, cuando en realidad lo de Hyde era más de bloqueo al hombre. Y dicen que le está costando la transición a este nuevo esquema. Un hombre de nombre, valga la redundancia. Matt Breida, un jugador de condiciones atléticas muy importantes, estuvo impresionando en los training camps. No está garantizado, aunque yo todavía apostaría por Williams, que él se vaya a quedar con esta segunda posición. Y en el caso de Green Bay, ya sé que todos quieren nombrar a Jamal Williams como el corredor y el futuro. Hay otro corredor ahí de nombre Aaron Jones de UTEP, de la Universidad de Texas, El Paso. ¿Con Green Bay? Sí, muy productivo, muy rápido, mejores condiciones atléticas. Creo que su juego se podría ajustar mejor a lo que necesita Green Bay que del mismo Jamal Williams, a quien creo que de repente le falta ese primer paso explosivo para aprovechar los huecos que le da la línea. Entonces, tengan en cuenta los nombres Joe Williams y Jamal Williams, Sí. pero también tengan muy presente que incluso si se lastima el titular enfrente de ellos, no tienen garantizada esa titularidad. Así es. Y para cerrar con el tema de los corredores, para ponerlo en perspectiva, en los últimos 5 años han sido seleccionados 99 corredores en los drafts. Solo 14, es decir, 14.14% han terminado dentro del top 24 de Fantasy Football. Es una rareza. Realmente es raro que suceda. Bueno, pues nos diste un análisis muy completo de solamente corredores novatos. ¿Quisieras que la próxima semana hagamos el mismo desglose de wide receivers o no? Lo pudiéramos hacer, pero no creo, lo podemos hacer. Ya lo dijiste porque el corredor es el que mejor Así se es. ajusta, el Así corredor es. novato y tiene un impacto inmediato. Así es, pero En también una mayor medida. podemos analizar los wide receivers, que curioso con los wide receivers pasó, teníamos a 6, 7, 8 en la mente antes del draft, y una vez que en el draft, yo he cambiado mi perspectiva de muchos nombres que ni siquiera consideraba dentro de mi top 10 de impacto en fantasy, ahora sí los estoy considerando. Oye, entonces quiero pensar que en mucha menor medida son los tight ends. Sí, de hecho creo que Son los últimos. Solo 2 tight ends en los últimos 5 años han tenido un impacto fantasy relevante, y estoy hablando de Rob Gronkowski y, híjole, creo que Gary Barnidge. ¿Relevantes? Sí, en fantasy, Gary, en su año de novato. Sí, sí ha Gronkowski, habido varios, pero creo que alguno con los Gigantes hace tiempo, otro Yo con los así Colts de, hace tiempo. de relevancia top 12, es que también Es que tardan hay mucho. en la posición de tight end hay tantos que son
viables en cuanto a fantasy se refiere, y en una liga de 12, realmente solo son 12 tight ends titulares los que necesitamos, entonces se vuelven algo también, una rareza. Bueno, aprovechando el viaje, y solamente para la gente que lo esté considerando, ¿qué hay de los quarterbacks? Menos, ¿verdad? Quizá bueno, en ligas profundas, me refiero a ligas profundas, aquellos que tienen muchos espacios en banca, o en ligas que utilizan 2 quarterbacks de titular. Me parece que Deshaun Watson es el quarterback a tener en la mira de los novatos. ¿Y en ligas Dynasty, Rudy? No acabamos nunca. Vamos a hablar hay de Patrick Mahomes. Sí, y depende del formato de la liga también, Sí. porque si es de un quarterback, entonces se vuelve mucho menos valioso. O sea, que si es un super flex, que te da la opción de jugar un segundo quarterback, o una liga que obligatoriamente te forza a jugar 2 quarterbacks. Ahí estamos hablando de Deshaun Watson con los Texans, estamos hablando de Patrick Mahomes, que quizás hacia el final de la temporada pudiera haber algo de acción, si quieren probar algo distinto en esa ciudad. Estamos hablando de Trubisky, que parece que Lennon no va a tener mucha cuerda ahí para hacer sus experimentos, va a tener que jugar perfecto, lo van a sacar muy pronto y vista la situación yo creo que no va a tener muchas oportunidades porque le falta mucho ese roster, sobre todo receptores. El caso de Deshaun Kaiser también muy interesante, parece que está teniendo buenos entrenamientos. Yo seguiría apostando por Cody Kessler como titular para la semana 1 con los Cleveland Browns. De ahí en más estamos hablando de nombres más profundos como Nathan Peterman, si juega mal Tyrod Taylor. Estamos hablando de un Davis Webb, si termina de jugar mal Eli Manning. Estamos hablando de un Joshua Dobbs, en caso de que se lastimara Ben Roethlisberger, pero en realidad son nombres más profundos. Chad Kelly, que a mí me gusta mucho, pero todavía se está recuperando algunas lesiones. Yo esperaría que empezara Trevor Siemian como titular con los Denver Broncos. No son muy alicientes los reportes que salen de Paxton Lynch. Parece que todavía no le ha hallado a esto del ser quarterback profesional en la NFL. Todavía no se le nota en los pases, sobre todo en distancias cortas. Siempre ha tenido brazo para los pases profundos, pero no creo que Chad Kelly se vea factor en esta temporada. De alas cerradas, yo creo que el que podría tener una posibilidad de ser relevante, y los ranqueo en este orden, sería David Njoku con los Cleveland Browns. ¿De acuerdo? Por simple volumen de pase, cortaron a Gary Barnidge y solo tienen un jugador de nombre Seth DeValve, que talentoso, no se ha demostrado en la NFL, pero quizás sería quien le pudiera robar oportunidades de pase en esa ala cerrada. Y aquí en esto del fantasy, tener pases, tener volumen, tener acarreos, es casi garantía de producción. Evan Ingram, que sigue siendo un jugador que yo creo que van a estar alineando como receptor y por eso podría ser relevante como ala cerrada con los Gigantes de Nueva York. Se habla también a pesar de lo lleno que está ese ataque aéreo. Yo asumiría que van a estar usando más formaciones de 2 alas cerradas, desplazando a Sterling Shepard. Yo creo que no va a igualar los números de la temporada anterior. Ni por error. Entonces estarías hablando de Odell Beckham por un lado, de Brandon Marshall en el otro, ¿Sí? Probablemente de Evan Ingram, y creo yo por ahí se podría colar alguien como Will Tye. Y en tercer lugar, O.J. Howard, yo creo que va a seguir siendo más relevante este año Cameron Braid, por lo menos en la primera mitad de la temporada regular. Yo no lo estaría tomando en drafts, salvo muy buenos reportes más adelante en el offseason. Bueno, pues salió extraordinaria información de el draft para fantasy solamente de novatos, y me parece que entonces vamos a tener que extender el tema del draft en general, ahora de veteranos, para siguientes programas. Me gustaría nomás... ¿Qué pasó, Rudy? Corey Davis, Mauricio, tú que eres aficionado de Tennessee, ¿qué podemos esperar de él? Creo que está siendo sobrevalorado. Sí lo van a utilizar, tendrá volumen, pero creo que Richard Matthews seguirá siendo el arma principal en cuanto a los receptores. No hay que olvidar que sigue estando Delaney Walker. Y que es una ofensiva terrestre. Tú fuiste el primero en sobrevalorar a Corey Davis. Sí, fui el primero porque por talento me gustaba mucho en fantasy. Y yo dije, para mí será el más relevante en fantasy, dependiendo de a dónde llegue. Llega a los Titans y me parece que en automático la gente está pensando que va a ser el arma favorita de Marcus Mariota. Y a lo mejor sí puede convertirse en eso, pero al final de la temporada. Me parece que al principio Richard Matthews puede ser más viable. Y ahorita en estos momentos sale más barato invertir en Richard Matthews que en Corey Davis. Corey Davis toda la vida. Te cuesta una ronda 10. Richard Matthews quizá lo puedas conseguir en la ronda 13. Muy bien. De veteranos, no hay que extendernos demasiado. Me gustaría como abrir el tema y lo continuamos la próxima semana. Estoy pensando, por ejemplo, a ver qué me pueden decir ustedes, en un Marshawn Lynch, ¿no? Que es un jugador que ha llamado mucho la atención por volver a regresar a jugar a la NFL. Yo no sé, los jugadores de fantasy fútbol, qué tan conveniente sea
tomar a un jugador de estas características también en sus primeras rondas del draft? Yo no estoy en contra de tomar a Marshawn Lynch. No sé, Mauricio, en qué ronda esté siendo tomado. Yo pensaría que por ahí de la cuarta ronda, mediados. Te confirmo la ADP de Marshawn Lynch. Tendría sentido. Probablemente sea la mejor línea ofensiva que ha tenido Marshawn Lynch en su carrera. El riesgo aquí obviamente es que estuvo fuera toda la temporada anterior. Esto puede ser favorable o desfavorable. Desfavorable en el sentido de que perdió práctica y puede ser muy difícil acostumbrarse otra vez a los golpes. Favorable si decimos... Mauricio me dice que el ADP de Marshawn Lynch está alto. 2.07. No, en segunda ronda. De segunda ronda. No. Está siendo seleccionado como el running back 11. Muy alto. Es demasiado alto. Marshawn Lynch es un corredor de entre el 12 a 24, con posibilidad para más, indiscutible, pero yo estaría pensando que va a tener alrededor de unos 60 o 65% de los acarreos del equipo. Recordemos todavía está Jalen Richard, que jugó muy bien la temporada pasada, va a entrar a su segundo año. De Andrew Washington a mí me sigue gustando. Además tiene un rol más como atrapador de pases. Por ahí también un Elijah Hood, creo que era corredor de la Universidad de Carolina del Norte, creo que era compañero de Trubisky. Con cuerpo de fullback productivo, quizás salió un año antes, pero puede suplir bien lo que le podría dar Marshawn Lynch a este equipo. Entonces, sí, en segunda ronda, mejor dejen que alguien más se la juegue. Ahí ya no tienen upside, no tienen posibilidades de que esa selección que toman tenga un valor incluso mayor. Saludos a nuestro buen amigo Orson G. Nos dice gusto en ver a los tres juntos de nuevo. Muchísimas gracias, Orson. Gracias. Alberto Maldonado nos agradece las respuestas que le dimos ahorita al aire. Bueno, ya le respondiste tú ahorita a Enrique Ramírez. Oye, Manda saludos. Nos tienen presentes porque hemos estado mencionando que regresamos pronto a Zona 3 en el 91.5 de FM aquí en Guadalajara. Ya el primer domingo de julio estaremos regresando a esa estación el 2 de julio a las 10 a.m. Muchas gracias por estar al pendiente. Nos dice Ricardo Sosa Jasso, saludos. Lynch, mucho riesgo de bust, estoy de acuerdo, pero entonces ¿en qué ronda está siendo tomado Adrian Peterson? Eso me intrigaría más. ¿Te va a sorprender? Sexta ronda. No, hombre, ojalá. ¿Más tarde? ¿Más temprano? Más temprano. Más temprano. Adrian Peterson tiene un ADP ahorita. Estoy tomando los ADPs en Fantasy Football Calculator. Es una página que en lo personal me gusta mucho. Creo que agarra el feeling real de lo que los jugadores de fantasy están seleccionando, porque muchas veces en las plataformas grandes se meten jugadores a querer, no querer inflar ADPs, pero yo he visto mock draft donde la gente selecciona a Tim Tebow en el número 1 y eso ya afecta el análisis, ¿no? Y creo que Fantasy Football Calculator es una página no muy conocida, entonces la gente que lo utiliza realmente hace simulaciones concienzudas, vaya. Ese ejemplo que dijiste, ¿a Tim Tebow lo estamos seleccionando ahorita o en sus o épocas pasados, de jugador? Ahorita a lo mejor toman a Tony Romo número 1 porque sigue apareciendo en las listas de fantasy. Sí, normalmente lo sacan los jugadores retirados un año después del retiro. Es gente siguen apareciendo como jugadores que podrías seleccionar. A lo mejor están inactivos, o sea, sin equipo como agentes libres, pero siguen estando en la base de datos de las plataformas de ¿Pero fantasy. quién va a seleccionar a Tony Romo? ¿Su abuelita? Nadie. No, yo creo que ni su abuelita. Pero a lo que voy es gente ociosa que no tiene nada que hacer y se mete y quiere tergiversar las estadísticas. No, ni siquiera. No le llega tanto para hacer enojar maldad a los demás que están simulando un draft de fantasy. Okay. Sí, porque les arruinaste toda la simulación. Así es. Bueno, hay de todo en esta vida. Adrian Peterson está siendo seleccionado en 4.04. Demasiado alta también, sobre todo si pensamos que va a ser suplente de Mark Ingram. Mark Ingram está siendo tomado en tercera ronda. Si está más abajo, yo lo compro todo el día. Mark Ingram 5.11. No, ahí está. No sé qué está pasando en este mundo. No sé qué está leyendo. La gente está apostando a que Adrian Peterson se va a hacer con la titularidad. ¿Sabes qué iba a decir ahorita que tú mencionabas? La gente a veces se va más por el nombre que por lo que realmente ofrece. Por ejemplo, porque no estudia la gente. Sí, porque tienen el recuerdo. Así es. Lo que fue Marshawn Lynch, a lo mejor Marshawn Lynch yo lo tuve hace 5 años en fantasy y me hizo campeón. Entonces, sé el potencial que tiene y además le tengo un espacio en muy mi corazón, personal en mi corazón. Y ¿verdad, Ledilian Tomlinson? Exactamente. Adrian Peterson, la gente cree que Adrian Peterson seguirá siendo el corredor de 1000 yardas y 10 touchdowns.
totalmente equivocados. Entonces más con el corazón. Sí, así es. Sí, por lo menos yo creo que Mark Ingram entra como titular y ya con eso yo tengo para seleccionarlo antes que a cualquier suplente. Esa es regla básica del fantasy Yo fútbol. evitaría cualquier corredor de los Saints, a menos que su precio... Si Mark Ingram me cae en la quinta ronda, yo encantado. Yo también. Nos pregunta Fernando Méndez B, ¿qué tal Mike Williams? Para mí, olvídense de Mike Williams esta temporada. Está teniendo problemas con la espalda, se está perdiendo tiempo de práctica. Está en uno de los equipos que más talento tienen en la posición de receptores, de corredores y de alas cerradas. Estamos hablando que Keenan Allen, que regresa sano. Estamos hablando de Tyrell Williams, que tuvo más de 1000 yardas en su segundo año. Hunter Henry. Y ya lo están descartando. Hunter Henry, que tuvo 8 touchdowns la temporada anterior. Antonio Gates, que tiene muchos récords por romper. Seguramente le van a dar muchos pases. Travis Benjamin llegó el año pasado con los San Diego Chargers. Y incluso Don Joe Lehman llegó a tener 2 o 3 buenos juegos. Estamos hablando de receptores 4 y 5. Muy talentosos comparado a lo que son los receptores 4 y 5 de otros equipos. Entonces, ¿para qué se arriesgan? Mejor vayan vigilando las noticias y si empieza a haber algo de ruido con posibilidades de que Mike Williams pueda ser relevante por ahí la semana 8, 9, 10, estén atentos y lo toman entonces. No pierdan esa posición porque es muy importante aprovechar todos sus slots en sus rosters de fantasy fútbol. O sea, estar informados, estar al pendiente de la información. Sí. Y mira, Ricardo Sosa nos complementa la respuesta a lo de Adrian Peterson. Precisamente Peterson, mucho riesgo también por edad y por no ser con Breeze 75% pasador. Sí, claro. Nueva Orleans ser con Breeze 75% sí, pasador. Okay. Esa es la abreviación del equipo. Y mira, que se refiere a Nueva Orleans. Yo pensé que no, perdón. te atraparon el idioma ahí. Error mío. Y una pregunta, bueno, no dice, pero Mauricio nos las puede responder. ¿Derrick Henry le quitará apariciones a DeMarco Murray este año? Creo que sí le va a quitar, no bastante, sí le va a quitar. Pero yo te puedo decir cuánto cuesta Derrick Henry. Se va a volver relevante en fantasy. Realmente creo que sí convendría apostar por él a un precio. ¿Tú cuánto? ¿Dónde lo seleccionarías? Lo que yo escuché es que Derrick Henry está siendo tomado como el primer handcuff de toda la NFL, es decir, el primer corredor suplente siendo tomado en fantasy en sexta ronda. Para mí eso es demasiado alto. 6.04 está Derrick Henry siendo seleccionado. También se me hace muy alto. El tema... Se ha vuelto tan complicado el tema del handcuff o el suplente, porque a Tevin Coleman lo tomarías como un handcuff, no. Hoy por hoy no, porque él es productivo en esa posición Derrick de Henry running back 2. Convertirse en un complemento de DeMarco Murray y no en un handcuff. Sí, de acuerdo, o sea, estamos hablando de que un corredor número 2 en un equipo tenga producción suficiente para que puedas considerar jugarlo semana a semana, sí podría suceder. No hay que olvidar el talento que tiene Derrick Henry, muchos lo olvidan. Pero si Derrick Henry hubiera sido de esta generación, quizá hubiera sido el primer corredor seleccionado por encima de Leonard Fournette o Joe Mixon. No lo sé, pero hay que recordar, el señor es un Heisman. Es una mole. En Alabama, hizo pedazos a las defensivas con las que jugó. Pero el año pasado tuvo poca productividad. Poca productividad, mucha eficiencia. Al último de la temporada empezó a jugar un poco más. Creo que los Titans, cuando vieron la posibilidad de avanzar a playoffs, le empezaron a dar más descanso a DeMarco Murray. Muy bien. Bueno, pues el tema da para muchísimo. Vamos a tener que continuar hablando de esto, si les parece bien, la próxima semana. Y bueno, ya tenemos a varios amigos del auditorio que están muy atentos a los comentarios sobre Fantasy Football. Vámonos a las notas de la NFL, si quieren. Bueno, ¿continúan los OTAs, Rudy, o ya empezó la siguiente temporada de esta offseason, que es los minicamps? Sí, son otro nivel un poquito más avanzado de entrenamientos, ya se permite algo de contacto. De todas formas hay que estar cuidando a los jugadores para que no se lesionen. Gracias a Dios no hemos tenido problemas de lesiones en estas semanas recientes, más allá de la de Dennis Pira que comentamos la semana anterior. Además ya son actividades obligatorias para todos los jugadores que tienen un contrato. Sí y no. Normalmente le ponen cláusula a los jugadores con bonificaciones si se presentan, pero por ejemplo... Híjoles, por aquí tenía el nombre. Hay jugadores que, para demostrar a su equipo que están verdaderamente molestos de que no les estén dando un contrato nuevo, se ausentan aunque les cueste como $80,400 por día. Estoy hablando específicamente del tackle izquierdo de los Texans, Dwayne Brown, quien está ausente de los mandatory minicamps, de los entrenamientos, de los minicampamentos obligatorios, y le pueden cobrar hasta $80,400 por día por saltarse este minicamp de 3 días. En el caso específico de Brown, él le deben o le van a pagar $19.4 millones en sus últimos 2 años de contrato, pero nada de eso es garantizado.
Entonces él está diciendo, Wow. denme dinero garantizado. O sea, no, va a tener que bajarse obviamente el máximo de dinero que puede ganar, pero pues un jugador quiere saber que va a ganar algo, esté en el equipo o no. Bueno, otro jugador que yo hoy leí que no se ha presentado al minicamp es Le'Veon Bell. Sí, interesante porque también en el ¿qué fue? El día de bromas, soltó por ahí que iba a estar molesto con el equipo y después dijo, no era broma, pero yo no estoy seguro de que los Pittsburgh Steelers y Le'Veon Bell lleguen a un acuerdo. Sinceramente es un corredor con mucho riesgo, sí, muy productivo, 24 años, creo que va a entrar a los 25. Pero ha tenido problemas de drogas, ha sido suspendido, no termina las temporadas, se lastima mucho. Para mí, Le'Veon Bell, y sé que Mauricio no está de acuerdo, es el mejor corredor de la NFL, pero yo sí me la pienso mucho si le voy a dar un contrato de ¿cuánto? ¿De $12 millones por año? Más o menos. Es mucho. Es bastante. Entonces, complicado. Bueno, la semana pasada informamos sobre la salida del receptor abierto de 29 años, Jeremy Maclin de los Kansas City Chiefs, y uno de los equipos donde se rumoraba que podría ir es a Buffalo. Se hubiera reunido con su ex compañero de los Philadelphia Eagles, LeSean McCoy. Ellos dos fueron seleccionados el mismo año por Filadelfia. Sin embargo, hoy se anunció, ya firmó, desde ayer, ¿verdad? Desde ayer se liberó la nota. Firmó Jeremy Maclin por 2 años y $11 millones con los Baltimore Ravens. Ya lo mencionabas tú al inicio del programa, Rudy, tanto Maclin como Eric Decker, que salió de los Jets de Nueva York, reforzarán la ofensiva aérea de los Ravens. Sí, un contrato interesante, medianón realmente para lo que ha sido Maclin en la liga, aunque viene de un año flojo. Un contrato comparable sería el de Marcus Wheaton, que firmó con de Pittsburgh Steelers, pasó a los Osos de Chicago, también con un contrato de $11 millones por 2 años, 6 millones de ellos garantizados. A mí me parece un acierto total para los Ravens, incluso lo teníamos proyectado, creo, Mauricio y yo, para ser el que más pases iba a atrapar en esta ofensiva, pero con la llegada de Eric Decker, borrón y cuenta nueva en el análisis. Sí. Para mí Eric Decker es hashtag muy bueno. Y ha demostrado que puede tener rachas larguísimas de anotaciones, y creo que va a ser el que más pases atrapa, porque es ese jugador que juega en zonas intermedias y se vuelve como la cobijita o el pase seguro de los quarterbacks. Sí, así es. Y Eric Decker siempre con ese perfil bajo, bajísimo, ¿no? Yo nunca lo he tenido en mis fantasies y siempre lo lamento. Y siempre termina dentro de los mejores 24. El año pasado se lesionó del hombro. Sí, del hombro y de la cadera, creo que también se le juntó. Ok. Bueno, ¿qué opinan de que Maclin llene el hueco dejado por Steve Smith? Pues Smith ya estaba para los 38 años, ya la productividad no era la misma. Yo creo que puede cumplir a los 29 años Maclin, aunque haya perdido un poco de velocidad, que no me consta todavía, pero creo que es una posibilidad real con las lesiones que ha tenido. Yo sigo creyendo que es un jugador de manos seguras, con una amplia trayectoria de ser productivo, que las lesiones no le permitieron ser productivo con Kansas City, que era un contrato muy oneroso, y con las necesidades que tenía Kansas City, siendo uno de los equipos con menos tope salarial, pues explica el recorte. Yo no creo que haya sido por falta de talento o de productividad de Maclin que lo cortan, creo que era más de una necesidad salarial. Y bueno, pues yo, si estuviera en los zapatos de Maclin, pues sí, definitivamente creo que es mejor preferir el brazo de Joe Flacco a la inconsistencia de Tyrod Taylor. Maclin se reencontrará con su ex coordinador ofensivo en los Philadelphia Eagles, el señor Marty Morningwood, que ahora tiene ese mismo puesto, pero en los Baltimore Ravens. Odell Beckham Jr. regresó a los OTAs, a estas actividades con su equipo, los New York Giants, luego de que estuvo ausente algunos días. Él afirmó que, no hizo esto, no se ausentó para tratar de lograr un mejor contrato, sino para crecer y madurar. Creo que no vas a crecer ni madurar en 2 días que te ausentaste de estas actividades. Pues no sé si se le dedicó a meditar en una cueva y salió con barba larga y ya iluminado. No sé a qué se quiso referir exactamente, pero está bien, si ya por lo menos tiene esa idea de que tengo que madurar como persona y como jugador, pues qué más da, ¿no? Excelente. De todas formas es una de las grandes gangas en la NFL en estos momentos. Híjoles, es que tiene ritmo para Salón de la Fama de primera votación. O sea, el día que él tenga el nombre en una papeleta, si continúa con las actuaciones que ha tenido, es indiscutible candidato al Salón de la Fama y de ingreso.
De ahí en más, pues bueno, va a tener más competencia en esa ofensiva. Brandon Marshall siempre ha sido garantía en la zona roja. Yo creo que todavía le queda algo en el tanque. Sterling Shepard decía, creo que queda un poco desplazado. Evan Engram pudiera sorprender en su temporada de novato. De todas formas, no lo tendría entre mi top 15 de alas cerradas para esta temporada. Y pues bueno, lo de Paul Perkins, que parece que puede tener el rol más importante de corredores. Hace rato que no tenemos un corredor de los Gigantes relevante. Y Paul Perkins está haciendo una ganga. ¿A cuánto está? Octava ronda. Estaba siendo seleccionado en octava ronda. Es todo el día. increíble cómo un corredor titular en un equipo de la NFL sin competencia, que es rarísimo de que suceda ya en la NFL actual, esté siendo tan infravalorado en el mundo fantasy. Va a subir. Van a salir más noticias, va a salir que él es el titular y seguramente va a estar costando una quinta, sexta ronda. No es muy talentoso. Cabe aclarar. Es cumplidor, ¿no? Exactamente. O sea, es promedio, es ligeramente más que promedio para mí. Ahorita que decías de que hace mucho tiempo que no hay un corredor estelar en los Gigantes, creo que el último de ellos habrá sido Brandon Jacobs. Sí, ¿Se acuerdan de claro, él? Sí. Sí, como no, yo lo comparé con algunos jugadores en esta camada, específicamente con James Conner, que fue tomado por los Pittsburgh Steelers. Y hablando de los OTAs, ¿no creen que también los medios exageren mucho estas ausencias? Sí, pero no hay nada más que reportar. Exactamente, no hay que nada decirlo. más que reportar. Si los medios en Estados Unidos tienen problemas para encontrar información que reportar, imagínense nosotros. No, pero siempre hay sí, noticias. ya sé. Sí. Está bien que se reporte, pero creo que a veces los medios le ponen el feeling extra y entonces le llega al aficionado ese sentimiento de como, Odell Beckham no estuvo en los OTAs de los Giants, todos está contra enojado él. con el equipo. Sí, hay algo malo ahí. No, o sea, un OTA es algo voluntario y no pasa nada si no vas. Sí. ¿No? Bueno, ha sido una ausencia de fútbol americano por varias semanas, claro. que los OTAs, pues hay que estar atentos a ellos y hay que verlos. Pero tienes razón, hoy, hace rato vi una nota, obviamente decidí no incluirla en nuestro guión de hoy, no sé si la vieron, que decía que Ben McAdoo, el coach de los Giants, salió ahora con un corte de cabello muy diferente al que traía la temporada pasada y pusieron las dos fotografías. Se espera que los Gigantes pasen para 500 yardas más gracias al corte de Ben McAdoo. Eli Manning es el más feliz del mundo. Claro. Sí, digo, todo es noticia en estos días, pero es parte del juego real. En realidad, sí salen noticias importantes, pero hay que escarabarles un poco. Para eso estamos nosotros, para que ustedes no se tengan que preocupar tanto de estar buscando Hoy estas salió una noticias. noticia importante, aquí están nuestras notas. A ver. La de Andrew Luck, si la quieres comentar. Claro Santiago. que sí, vámonos directamente con lo de Andrew Luck. Y empátenla con la de Cam Newton, que andan las mismas. Sí. Bueno, pues hay preocupación por este quarterback estrella, Andrew Luck, allá en el campamento de los Indianapolis Colts. Hay que recordar que él fue operado del hombro en enero y no está recuperado completamente. Los reportes dicen que no existe una fecha exacta para que pueda volver a lanzar la pelota. El head coach Chuck Pagano declaró recientemente a la prensa que no sabe si Luck estará listo para el training camp. ¿Preocupante? Chale. Sí. Sí, lo es. No me preocupa el Pero que no se había pierda el estado training hablando camp, casi de esto, y cuando la operación de él fue desde enero. Yo creo que ya se acercan los training camps y entonces... Estás obligado a comentarlo. Sí, y decir, a ver, Andrew Luck, ¿cuál es tu disponibilidad para poderte utilizar? ¿Cómo va tu hombro? Y ya los médicos lo ven más a fondo y dicen, no estás listo, ¿no? Y no hay que forzar, porque ahorita no es momento para forzar. Andrew Luck ya se sabe la ofensiva, los receptores ya lo conocen. Está en el training camp. La prioridad es la salud. Cam Newton también tuvo una operación. Sí. La última vez que tuvo una operación creo que fue en el 2000, ¿qué habrá sido? ¿Como el 2014? 2015 creo que fue. 2015-16, que me está fallando las cuentas. Creo que 2014, cuando se volteó en la camioneta, lo operaron del tobillo, empezó floja la temporada, no se recuperó del todo. Entonces a mí me preocupa porque ya tengo experiencia con Cam Newton saliendo de cirugías, tarde en el off-season, que empieza lento en la temporada, 2-3 golpes y entonces ya se nos complicó la cosa, ¿no? Y si a esto lo empatamos con que no lo quieren usar tanto en jugadas terrestres, que por eso están cambiando un poco la ofensiva las Panteras de Carolina, que eso es lo que nos han mostrado a través de todos sus movimientos en esta agencia libre y en el draft. Entonces yo siempre comienzo a preguntarme si ese 2015 no fue ya la mejor temporada en la carrera de Cam Newton. Sobre todo el cambio tan drástico de una temporada a otra, como dio un bajón de juego impresionante. Ahora me dices, ¿querrá Cam Newton realmente dejar de correr tanto? No va a querer dejar de correr, pero
ya tiene 28, 29 años. Yo creo que ya es momento de que empecemos a cambiar un poco su estilo de juego, si es que el talento se lo permite, porque en realidad tampoco es el quarterback más preciso del mundo. Lo que lo hace a él mágico o especial es esta capacidad de duplicar funciones como corredor y como mariscal de campo con pases profundos, no tan precisos. Pero si le quitas ese elemento terrestre, yo creo que se vuelve un quarterback muy mundano. Muy mundano. Sí. Momentos. Entonces, hay que ver cómo evoluciona esta ofensiva, porque quieren hacer más pases cortos con corredores. Eso nunca ha sido el juego de Cam Newton. Yo sí quiero ver qué tan rápido se puede adaptar a ese esquema. De todas formas, siempre voy a darle el beneficio de la duda al talento, pero sí es una de las historias que yo voy a estar siguiendo en este 2017. Y si no está disponible para el training camp Cam Newton, ¿qué tanto le va a costar ajustarse a esta nueva ofensiva? O sea, realmente si quieren emplear una nueva ofensiva, necesitan repeticiones de Cam Newton en el terreno de juego. Así de sencillo. Muy bien. Y bueno, hablando de los Carolina Panthers, una de las lesiones más notorias y más que yo más recuerdo, porque fue muy visible el dolor y la tristeza del linebacker Luke Kuechly, una gran estrella. A mí me encanta cómo juega él. Recordemos que ha tenido ya 2 conmociones cerebrales. Bueno, su compañero de equipo, el ala cerrado Greg Olsen, declaró recientemente en el programa de Rich Eisen de NFL Network que Luke Kuechly se encuentra físicamente listo y preparado, tal y como en los años en que Olsen lleva de conocerlo. No sé exactamente qué significa esto, pero la incertidumbre será, dada la tremenda energía e ímpetu con que Luke Kuechly juega a la defensiva, ¿podrá alcanzar justamente ese nivel que le conocemos? Yo creo que sí. Yo esperaría que sí. Yo también. El problema de las conmociones o contusiones es que son bien complicadas. Hay que tomar el caso reciente de la Darius Green, el tight end de Steelers. Ex-tight end de Steelers. Ex-tight end de Steelers, lo acaban de cortar por lo mismo. Serie de conmociones una tras otra. Y parece ser que estará o será orillado al retiro. Esperemos que no sea el caso con Kuechly, uno de los grandes jugadores defensivos del NFL. Si está sano, seguramente estará en un gran nivel. Ojalá que sí, porque es espectacular verlo en el terreno de juego. Rudy, no sé si tengas por ahí alguna nota que no hayamos mencionado hasta el momento. Sí, vamos a hacer una especie de rapid fire, ¿no? Fue un fuego rápido y vamos viendo. Si tienen algo que comentar, lo sueltan, pero a ver cuántas noticias podemos tumbar. Hablando de tumbar, Eddie Lacy cumplió con su peso necesario para ganar su bonificación de junio, llegando con menos de 250 libras. Recordemos que este es el segundo de 7 pesajes para Eddie Lacy, como si fuera boxeo. Porque hablando de tumbar, ya ves, porque va a ser dificilísimo tumbar a Eddie Lacy esta temporada, y su bonificación por cada vez que llega al peso correcto es de $55,000. Le propuse lo mismo a mi nutrióloga, no sé por qué me colgó la llamada. No, pues quién sabe. El peso ideal de Eddie Lacy, según los Seahawks, esta temporada va a ser de 245 libras. Por lo menos parece que le está echando ganas. No le voy a dar demasiada importancia, más allá de que Lacy sí está entrenando. Yo nunca he visto bonos por mantenerse en peso. Yo sí lo he visto y luego los comentamos porque pueden llegar a ser peligrosos. Los jugadores hacen cosas muy radicales con tal de bajar peso a última hora. Dejar de comer, dejar de tomar, meterse a unas horas. Sé de buena experiencia y luego compartimos la anécdota de que puede ser un incentivo muy peligroso. Una serie de noticias de los Jets de Nueva York. Austin Seferian-Jenkins está impresionando, Mauricio. ¿Le crees? Sí, talento tiene. Estoy de acuerdo. Hay que recordar que los Buccaneers lo cortaron por un incidente ahí, creo que lo cacharon manejando ebrio. Sí. Pero talento siempre ha tenido. Pero había sido una reincidencia, ¿no? Sí, porque que sí. Problema de alcoholismo, decía. ¿Cómo se llama el coach de los Buccaneers? Se me olvidó su nombre. ¿Lovie Smith? Bueno, eso fue Lovie Smith, ¿no? No, era está escapando otro. También. Ay, bueno, él ya había... Carter. Dirk Carter es el actual. Pues es uno de los dos, no hay más. Bueno, perdón, Bueno, sí, a ver si alguien se acuerda. Él ya había dicho que Austin Seferian-Jenkins era una reincidencia, pues que ya tenía ciertos comportamientos erráticos en los entrenamientos del equipo y creo que por eso también se deshicieron de él. Lo tomaron inmediatamente los Jets, ¿verdad? Sí.
Entonces, está sorprendiendo, parece que es de los más talentosos en el campo. No me sorprende porque han sacado tanto talento ese roster que pues cualquiera pudiera brillar. Bueno, de hecho, varios de nosotros nos fuimos con la finta el año pasado en Fantasy A mí de me una, gustaba este Sí. una recepción muy buena que hizo en las primeras semanas, ¿se acuerdan? Y después ya no volvió a ser el mismo. Así ha sido con él, pero bueno, ojo porque es ahora o nunca para Austin Seferian-Jenkins. Otra noticia, los Jets hablaron con Stephen Senior a ver si quería jugar con ellos. Así, Ok. ¿cómo para qué? Bueno, Son los Ok. Jets. los Jets. Christian Hackenberg dicen que está mejorando en OTAs, pero que todavía no se ve bien. O sea, ahí la lleva, pero no. O sea, sí, pero no. Oye, a ver, volviendo a lo de Steve Smith, o sea, él... Él confirmó la noticia, pero dijo que no está interesado. O sea, solo por eso sabemos que es Pero, real. a ver, para entender, los Jets se deshacen de Eric Decker y buscan a Steve Smith. Correcto. Creo que los Jets van a despedir a un coach muy pronto. Pues yo creo que ni siquiera tuvo que ver con el coach. Creo que va más arriba Lo sé, pero asunto. al final de cuentas el que paga los platos rotos es el coach. Steve Smith ya se retiró, él tiene que vivir lo que resta de su vida con su familia, creo que tiene un montonal de hijos, hay por ahí un reportaje sobre él muy sentido, pero yo creo que él ya tendría que estar, Sí, no ya, regresar. se acabó. ¿Serán los Jets la franquicia más disfuncional de la NFL actual? Son mis En los candidatos a últimos hacer años, sí. son mis candidatos a ser la selección número 1 en el draft del 2018. Qué Estoy bueno de porque acuerdo. van a salir buenos quarterbacks. Bueno, estos son no tienen tanto que ver con los Jets, pero Rex Ryan y su hermano Rob Ryan fueron encontrados en un pleito en un lugar llamado Margaritaville. Parece que va a haber investigaciones. Muy buen lugar. Sí. De todas formas, parece que uno va a ser comentarista de ESPN y el otro, pues ya no va a encontrar trabajo. Va a ser su auxiliar Sí, de comentarista. Su portamaletas, porque Le va no. a llevar las notas. Sí, no se ve cómo vuelva a ser tomado por lo pronto, por lo menos recientemente o próximamente en la NFL. Nota importante, los Chargers firmaron al jugador que tenían con etiqueta de jugador franquicia, al defensive end o outside linebacker Melvin Ingram, a un contrato de 4 años y $66 millones con 42 millones garantizados. Es un contrato muy similar al que le dieron los Arizona Cardinals a Chandler Jones el marzo pasado y ahora lo pueden empatar con Joey Bosa hasta el 2020. Muy bien. Importante. Bien. Muy bien. Tengo aquí una última nota. Los Washington Redskins nombraron al ex quarterback Doug Williams vicepresidente de personal del equipo. ¿Quién recuerda a Doug Williams? MVP del Super Bowl 22. El Super primer Bowl, quarterback afroamericano en ser campeón del Super en Bowl. ganar el Super Bowl. Ya había habido otros mariscales de campo afroamericanos jugando en los equipos, pero Doug Williams fue la primer verdadera estrella de quarterback de esta raza. Él tiene 61 años y ya trabaja en la oficina administrativa de los Redskins desde el 2014. Y sí, efectivamente consiguió el Super Bowl número 22 frente a los Denver Broncos. Esto fue en la temporada de 1987 y 1988. Importante, una fuerza estabilizadora en los Washington Redskins, vaya que la necesitan, porque cómo se ha visto una situación muy disfuncional en la cima entre pues lo que era el general manager y el dueño, y luego que no, lo de Kirk Cousins, y que dejan ir a 2 receptores de más de 1,000 yardas, que nunca había pasado en la historia de la NFL. Situaciones muy complicadas, mientras más mentes serenas lleguen a ese sistema de coacheo, a esos puestos directivos, yo creo que mejor para los Washington Redskins, que lo van a tener muy difícil porque yo creo que esa división es una de las más complicadas de predecir para este 2017. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ricardo Sosa nos dice... McNair se quedó a media yarda de ser MVP de cierto Super Bowl. ya, De Steve McNair. empatar. Creo que necesitamos si mal no recuerdo, necesitamos ese touchdown y además la conversión. Bueno, es que iban a hacer conversión de 2 puntos, Sí, exacto. por eso. Pero bueno, Y Bob Sands, bueno, él es aficionado a los Redskins, dice, recordando ese Super Bowl, 35 puntos contra Denver en el segundo cuarto, ¿es verdad? sí, déjenme apostar, apuesto a que los Denver Broncos usaron jersey naranja en aquella ocasión. Sí lo usaron. Rudy el supersticioso para... Me ya ves. imagino que esto es el récord de más puntos en un solo cuarto en el Super Bowl. En un solo cuarto. Pudiera ser. Creo. Pudiera ser, casi lo rompen en este Super Bowl Exacto, pasado, pero estaba pensando en eso. no rompieron ese récord. Muy bien. Ricardo Sosa nos dice, un jugador de Buffalo
tomó un Uber de Chicago a Buffalo para estar a tiempo en los OTAs. Perdió su vuelo mientras Beckham medita. Así es. ¿Cómo estuvo esto? ¿Tú leíste la nota? Leí más o menos la nota, tomó un Uber y le dijo, vamos a Buffalo. El chofer pensó que iban a un Buffalo Wild Wings. Sí, de alitas. Y no, realmente sí fueron hasta Buffalo. Por favor. Le salió creo que el chisito como $900 y además le dio de propina $250 el jugador al chofer de Uber. Para que se regresara a Chicago. Contento. Sí, claro. Bueno, obviamente. Saludos al buen Sergio Sánchez que nos está viendo. La semana pasada estuvo aquí presente en la cabina. Y bueno, amigos, no olviden que vamos a estar ya de regreso en la radio de FM aquí en la ciudad de Guadalajara a partir del mes de julio, todos los domingos, en la estación Zona 3 Noticias de Grupo Promomedios Radio 91.5 de FM, los domingos a las 10 de la mañana en nuestro programa Plan de Juego. ¿Algo más, jóvenes? Nada, muchas gracias por escucharnos. Qué gusto que ya estamos todos juntos en cabina. Pueden escuchar la repetición de este programa a través de podcast, a través de su reproductor de podcast favorito. Yo recomiendo siempre Overcast, para por lo menos para iPhone. Si están usando algún dispositivo Android, cuesta un poco, pero hay que descargar Downcast. Y estos son aplicaciones muy útiles que te dejan escuchar el programa más rápido, con mayor claridad, mejor volumen y te descargan los programas en automático. Son funciones, para mí son indispensables para estarme informando de la NFL y de otros muchos temas. Claro, perfecto. Y un placer estar de regreso, de verdad que extrañaba estar en cabina con ustedes. Un gusto para nosotros, Mauricio. Saludos a Gema, tu prometida. Sí. Gracias, Rudy. ¿De qué, Santiago? Gracias a Mario Buscanga y gracias al TEC de Monterrey porque pues nos sigue prestando sus instalaciones aquí para hacer nuestro programa. Rudy. Nos preguntan, ¿se escucha en DF nuestro programa de FM? ¿Zona 3? No. Todavía no. Bueno. Perdón, por TuneIn Radio la pueden Sí, por pueden TuneIn escuchar. Radio o entrando a la página web de la estación Zona 3, es zona3.mx. Ellos tienen una ventana de video donde están transmitiendo, tienen ahí en cabina, igual que aquí lo tenemos gracias a la amabilidad de Mario, pero ellos tienen una cámara y se ve y se escucha el programa a través de la página web de ellos. No, la señal tradicional de frecuencia modulada no se escucha hasta el DF, ni hay una repetidora. Promomedios es un grupo regional de aquí del estado de Jalisco. Y de todas formas pueden seguirnos también en nuestra otra página de Facebook, Plan de Juego. Ahí siempre pongo yo el celular para que nos dé el Facebook Live. También un saludo a Emanuel Soto Torrero, nos dice un saludo. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.